No, voy allá. Bueno, muchas gracias. Graciela fue mi jefa de residentes cuando yo entré a la residencia. Y el jefe del residente del primer año es como el jefe. No, después son todos sustitutos, los demás jefes. Yo ando mucho por los hospitales, el Evita me cuesta particularmente. Aunque es mi hospital, yo digo mi hospital. En mi hospital la cosa se hace así, hola, así WhatsApp, en mi hospital no sé qué. Pero ando más por otros hospitales que por este. Hay una cantidad de factores, la mayoría no vienen al caso, son absolutamente personales. De todos modos, devuelvo lo que Lelita me dio cuando voy a... Cuando voy a otros hospitales, yo digo que Lelita me dio todo y lo entiendan literal porque me dio todo lo que tengo. Bueno, nada, no voy a llorar. O sí, vaya uno a saber, ¿no? Quizás sí, vaya a llorar. Vengo un poco por eso. Bueno. El tema es dolor físico y subjetividad. Un tema muy interesante, estuve viendo el programa, bueno, me llamó mucho la atención la organización de este curso. No esperaba otra cosa que la siembra. Más o menos en febrero estaba el programa. Sí, bueno, pero yo te conozco a vos, claro, y aquellos cronogramas de guardias que nos hacías. En febrero estaba el programa, los temas, el remix, que después el remix puede fallar, pero en febrero estaba todo. A mí la cuestión del dolor me interesa particularmente porque yo estoy investigando, es supuestamente mi tesis de doctorado, el tema del cuerpo. Entonces digo supuestamente porque todavía no presenté el plan, ¿no? Pero lo tengo en la cabeza. El tema del cuerpo y del cuerpo del analista particularmente es mi tema, el tema que a mí me viene entusiasmando. Y el dolor es uno de los ítems de ese plan que tengo. En principio voy a tomar la cuestión del dolor, el dolor físico y el dolor anímico, que después Freud se encarga de diferenciar, pero en principio voy a tomar la cuestión del dolor en un sentido más general, como lo que constituye el aparato psíquico. Freud va a postular en el proyecto, un Freud neurólogo bastante preciso para su época, va a plantear que hay dos experiencias que constituyen la subjetividad, que constituyen al ser hablante, y que diferencian en esas dos experiencias lo que es un ser hablante de un animal. La primera experiencia es la experiencia de dolor. La experiencia de dolor por el encuentro con una cantidad que Freud ubica como trauma del nacimiento, cantidad irrumpiente que atraviesa las barreras de protección y que produce eso que Freud llama el grito, ¿no? El grito que uno escucha cuando nace un hijo, ese grito, ¿no? Que nos vuelve el alma al cuerpo y a ellos les da la vida. Ese grito es la manifestación de esa experiencia de dolor que constituye la subjetividad como pura cantidad irrumpiente que el aparato psíquico se ocupará de tramitar durante toda la vida. El dolor es eso alrededor de lo cual andamos rondando creo que toda la vida, ¿no? Lacan dice en algún lado, y no hay ninguna originalidad, lo deben haber dicho los poetas, que la vida es una sucesión de duelos. Entonces el dolor es eso a lo que le vamos dando vuelta, con más o menos alegría, más o menos talento, más o menos valentía. Aquel dolor que nos constituye y que constituye el aparato psíquico como un intento de tramitar, en el sentido de armar una trama de representaciones y de imágenes que vengan a velar algo de ese agujero que nos constituye. El lazo con los otros, el buen lazo con los otros, seguramente es una de las maneras de tramitar ese agujero.
Entonces, primera experiencia de dolor, de la que Freud dice que queda marca pero no huella. Es interesante porque ese dolor, con la marca, ese dolor es una marca que luego se tramita, que luego se hace huella, en lo que Freud va a llamar la reproducción de la vivencia de dolor. Entonces, primero cantidad, luego tramitación de esa cantidad. Primera experiencia para el ser hablante, la experiencia de dolor, no la experiencia de satisfacción. La experiencia de satisfacción que funda el deseo es secundaria respecto de ese primer dolor que nos constituye. En cierto sentido, ese es el mecanismo del dolor durante toda la existencia. Una cantidad irrumpiente que perfora las barreras de protección. Es también esa la definición de dolor físico, ¿no? Algo que atraviesa un umbral. Y que el aparato psíquico, en este caso, cuando hablamos del dolor como aquello que constituye el aparato, se ocupa de tramitar, velar, apaciguar. Bueno, entonces, primera experiencia constitutiva, dolor, reproducción de la vivencia de dolor. La reproducción de la vivencia de dolor, que es, según Freud, aquel Freud neurólogo del proyecto, es la aparición de la imagen del objeto hostil. Cuando reaparece la imagen mnémica del objeto hostil, ese que causó el dolor en una primera instancia, se constituye el afecto como un intento de tramitación del dolor. Del dolor se desprende el afecto. El afecto entonces es esta especie de intersección entre la imagen y el cuerpo. La imagen de un objeto, que en realidad no es el objeto que causó el dolor, porque eso es el objeto mítico perdido, sino que se constituye una imagen de un objeto que ya es suplencia, se reproduce la vivencia de dolor, allí se constituye la huella y ello deja como saldo el afecto. Esa es la constitución del afecto, es decir, del cuerpo, para mí, ¿no? Así es como lo leo. Luego la experiencia de satisfacción es lo que da lugar al deseo, vía las huellas mnémicas, la representación. Freud en su modelo de aparato psíquico empieza con el signo perceptivo, eso es pura marca, y luego ese signo se traduce en palabras y se transforma en una huella, en una representación. Ahí un asterisco. El tratamiento de los psicólogos, de los psicoanalistas, de cualquier tipo de psicoterapia, de los psiquiatras, de los terapistas ocupacionales, el tratamiento, que es la palabra, se ocupa de las marcas o de las huellas, de las representaciones o de las marcas. Hago este asterisco ahora porque es fundamental para pensar las presentaciones clínicas respecto al dolor. Eso que está siendo muy frecuente, ¿no? El clásico ya a esta altura, me corto, ¿no? De las púberes, adolescentes, en general mujeres, me corto. ¿Para qué? Para que duela. Bueno, un asterisco. Sigo con lo constitutivo. Bueno, no sé dónde tenía un coso que acabo de perder, no hay nada. Tenía una especie de resumen que perdí, pero lo tengo en la cabeza. Entonces, primera cuestión respecto al dolor, la constitución del aparato y su reproducción. El dolor nos funda, nos constituye, el dolor de existir. Luego hay que ver qué se hace con eso, ¿no? De allí se desprende, decía, el afecto y el deseo. El deseo como esa búsqueda, como eso que nos causa, ¿no? A buscar un objeto que nunca encontramos, porque el objeto está en falta. El objeto está en falta porque hablamos. Encontramos versiones, encontramos sustitutos más o menos alegres de la cosa, pero el objeto en sí está en falta, no hay objeto del instinto.
En ese sentido, por esa vía, Freud va a conceptualizar el trauma. Es interesante y preparar esto que vengo a contarles me hizo como revisar la noción de trauma en Freud. Y no sé si lo había hecho así tan puntillosamente alguna vez, y si lo había hecho me había olvidado. Pero la cuestión es que el trauma aparece ahí como esa cantidad irrumpiente que agujerea la protección, que agujerea las barreras de protección, que agujerea las defensas. Entonces, lo traumático es una cantidad que viene a desarmar las defensas que se habían logrado. Esa cantidad en Freud tiene que ver con lo sexual, más o menos con lo sexual, sí y no. ¿Por qué no diría por qué lo sexual es traumático? ¿No? Y peor, a veces se escucha como, bueno, lo sexual era traumático en la época de Freud, ahora no, parece que tenemos libertad sexual. Eso es imposible, no se ilusionen los jóvenes. No, ni siquiera lo tuvimos en el Evita en su momento. Vamos a tener ahora nosotros. No se ilusionen, no hay libertad sexual. No hay de eso porque el determinismo es el fantasma. Pero más allá de esas ideas, como que lo sexual era traumático en la época de Freud porque eran todos muy pacatos. Mentira, uno lee Dora y se da cuenta que eso era todo un despelote, ¿no? Todos correteando por los pasillos con la complicidad de los hijos. Bueno, ninguna pacatería había ahí. Lo sexual es traumático porque es una cantidad que no se puede ligar completamente. Hay un resto que nos causa volver a empezar. De todos modos, me parece que lo traumático en esta época no es tanto lo sexual respecto de esa cantidad intramitable, sino el amor. El amor está haciendo lo traumático, el amor es lo que está produciendo efectos traumáticos en los sujetos, porque es una época que concluye las cosas del amor, incluso respecto de la vocación, la profesión y el oficio de cada quien. Queda muy mal decir que uno ama lo que hace. Está como mal visto. Si tenés un analista enfrente, te lo interpreta como sacrificio, cuando en realidad es lo que le da sentido a la vida de uno, ¿no? Queda incómodo hablar de lo amoroso. La gente cuenta cualquier desaguisado sexual, en términos de Freud, fiestas, cosas, orgías, drogas, cualquier cosa, y cuando te va a decir que está enamorado le da cierto pudor. Eso retorna como algo traumático. Ahí hay una cantidad. ¿Por qué? Porque eso lleva a la castración. Entonces quiero decir que el dolor está asociado al trauma como aquello que agujerea las barreras de protección del aparato y del orgánico. El dolor está asociado al trauma como ruptura de la pantalla, de la defensa, de la protección antiestímulo. Las metáforas de Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia son metáforas fisiológicas, ¿no? Se trata de una vesícula recubierta por una membrana. Cuando se agujerea la membrana, eso hace entrar una cantidad en un interior. Ese interior no puede tramitarlo. Dolor, trauma. ¿Qué es el trauma en cada época? ¿Qué es lo que conlleva una cantidad que no se puede tramitar vía las representaciones? En cada época y en cada singularidad. Lo traumático es diferente para cada quien. No hay que suponer que hay cosas traumáticas de por sí. Porque es difícil no suponerlo a veces, ¿no? Pero vale la pena ir de lo traumático más general al detalle de lo traumático en lo particular de esa subjetividad. Hay desastres, hay desgracias. Con la cátedra de clínica de la urgencia en la facultad trabajamos con la gente que estaba en Cromañón ese verano, en enero. Y era la verdad que muy interesante. Por supuesto eso era traumático a primera descripción, a primer diagnóstico. Esto es traumático, pero luego aparecía en cada caso qué había sido lo traumático para cada quien de los que estaban ahí y cómo este episodio, que sin duda atravesó las pantallas y las barreras de protección de toda una sociedad incluso, y dejó ver el agujero de una manera muy angustiosa,
ambiciosa, pero digo que en cada uno se articulaba ese punto con algún punto anterior de la vida de cada quien. Y valía la pena no aplastar ese detalle singular con lo universal del desastre. Entonces, lo que es traumático es para cada uno. Eso que sucede a nivel más general y luego cómo esto se ubica en cada singularidad. Hasta con la medicación hemos visto a veces eso, ¿no? Efectos estrambóticos en cada sujeto. Lo miro a Gustavo y me acuerdo de mis pacientes que en una medicación que era la salvación, por ejemplo la Penax en su momento, ¿no? Entonces darle la Penax a un paciente muy descompensado, no le hizo nada en la Penax a ese paciente. Rarísimo. Hasta en eso había algo de la singularidad. Estoy leyendo un libro que se llama Cada cual su cerebro. Es recontra interesante. Digo libro y me parece raro porque lo leo por la computadora, porque no lo tengo en papel. Para mí leer un libro es hacer así, subrayar con lápiz. Bueno, esto está en la pantalla, pero igual lo puedo leer porque escribo bastante. Se los recontra recomiendo. No sé cómo se llama el autor, algo así como Ansermet, con Z. Y un italiano que no me acuerdo. Es maravilloso, trabaja el proyecto en relación a la neurología, ¿no? Y a la singularidad que implica eso, incluso a nivel del orgánico. Hacerle la contra, dice Lacan en la tercera, el discurso científico que está en complicidad con el mercado, es hacerle la contra a los analistas, al discurso científico, que es la ciencia en complicidad con el mercado, no la ciencia en sí, es también pensar aquellos puntos de contacto, aquellos puntos de encuentro donde lo que hay que defender es lo singular. En el congreso de AXA, en el último congreso de AXA, fui a escuchar a Kornblit y un biólogo, Fernando Pitozzi, y ellos decían lo normal es no saber. Lo normal es no saber y la ciencia avanza por el no saber. Bueno, en eso hay un punto de contacto con el psicoanálisis, ¿no? Nuestra vía es la castración, lo que no se sabe, no lo que sí se sabe. Bueno, eso fue un asterisco medio largo. Entonces, trauma, agujerear las pantallas, resultados del trauma a nivel singular. Encontré algo, por eso está bueno venir a hablar a los lugares, porque uno se pone a estudiar, ¿no? Entonces, encontré una cosa que dice Freud que yo no sabía, o me había olvidado o no sabía. Acabo de decir lo normal es no saber y parece que no puedo no saber algo que dijo Freud. Lo normal es la neurosis. Bueno, que Freud dice que aquello que es traumático, y ahora todos van a decir, era obvio, bueno, a mí me sorprendió, que aquello que es traumático es lo que se ha salteado el apronte angustiado. Lo que deviene traumático es lo que no tuvo apronte angustiado. Me parecía una indicación muy clínica, ¿no? Porque uno recibe pacientes que vienen o por la vía del acting, que muchas veces tiene que ver con el dolor, con que el dolor venga a apaciguar otro dolor, o por la vía de la angustia. Y pareciera que una es excluyente de la otra. Si hay apronte angustiado, no hay trauma. Esto lo dice Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia. ¿Qué es apronte angustiado? Una señal. Mi papá decía, el miedo no es sonso. Bueno, se trata de eso. Una señal. Una señal de angustia, de ojo con esto, tratando de no derrapar hacia la fobia, ¿no? Una señal apenas que ponga en juego los mecanismos de defensa, que son los que nos permiten, bueno, más o menos sobrevivir, cuidar el cuerpo, seguir con vida, no tirarnos por las ventanas. Una señal que diga, bueno, hasta acá me freno, esto no sigo caminando, voy a ver cómo cruzo la calle. Eso
la pulsión se monta sobre la autoconservación. ¿Por qué? Porque la autoconservación en los hablantes, nos guste o no, y para toda la vida, depende del lazo con el otro. No nos autoconservamos individualmente. No hay manera de que nos vendan esto. No podemos individualmente. No hay individuo. No hay individuo. ¿Por qué? Porque hablamos. La autoconservación implica en los hablantes y a partir de la experiencia de dolor que nos dirijamos, que vayamos hacia los otros a pedir, ¿no? Freud decía toda psicología individual es psicología social. El otro interviene siempre como auxiliar, como modelo, como objeto liminal, como lo que fuera, pero el otro interviene siempre, no hay individuo. Entonces, sobre la autoconservación que nos obliga, entre comillas, a hacer lazo con el otro, se monta el lenguaje, por lo tanto la pulsión, por lo tanto el psiquismo, por lo tanto la constitución del yo y del objeto. Me gustaría, después de esto, hacer una distinción entre el dolor y la angustia. Por esto que decía, ¿no? El dolor es la reacción frente al trauma. ¿Por qué hubo trauma? ¿Por qué algo se volvió excesivo como cantidad? Porque no hubo señal de angustia. Si hubiera habido señal de angustia, no hubiera habido cantidad, excedente, anegamiento del aparato psíquico. Ruptura de las barreras de protección antiestímulo. En mi visión, síntoma y angustia, Freud dice que la angustia es la respuesta frente a el peligro de la pérdida del objeto. La angustia es la respuesta frente al peligro de perder el objeto. El dolor, en cambio, es la pérdida del objeto. Hay algo más directo en el dolor, mucho más directo en el dolor. La angustia como respuesta frente al peligro es una respuesta que pone en juego los mecanismos de defensa, pero la pregunta es cuál es el peligro. El peligro para Freud es la perturbación económica. La cantidad, una cantidad que no se puede tramitar. Entonces la señal intenta defenderse de esa perturbación económica, la angustia señal. El dolor es el encuentro con la pérdida del objeto. La pérdida del objeto pone en juego el retorno de la libido sobre el yo. A ver si puedo explicar esto como que se entienda. Bueno, espérenme porque... Entonces, lo que produce displacer, no, voy a ir antes. Estamos distinguiendo el dolor de la angustia como un afecto psíquico. El dolor en dos vertientes que ahora voy a tomar, dolor físico y dolor anímico. La diferencia es entre dolor y angustia. Dolor es el encuentro con la pérdida del objeto, angustia es el peligro, la reacción frente al peligro, que pone en juego los mecanismos de defensa. ¿Cuál es el peligro? La pérdida del objeto. ¿Por qué? Porque la pérdida del objeto conlleva una perturbación económica en el aparato psíquico. Grandes volúmenes de excitación, dice Freud, que el aparato psíquico no puede tramitar vía la palabra y que entonces intentará tramitar vía la acción
acción motriz. En este sentido, el punto displacentero para Freud es la éxtasis libidinal, cuando toda la libido retorna sobre el yo, toda la cantidad retorna sobre el yo. Eso produce displacer. Por eso para Freud, y estoy de acuerdo con eso, la salud era amar y trabajar. ¿No? Por ahí, no sé si en el videíto de qué es el psicoanálisis yo dije eso, pero el psicoanálisis es eso que te cura. No me gusta mucho hablar de la cura y de la salud. Te cura de una vez. ¿Y qué quiere decir curarse? Amar y trabajar. Bueno, no sé si es gran cosa, ¿no? Pero es una salida. ¿Por qué eso sería saludable? Porque es retirar libido del yo y dirigirla a otros objetos. Lo que produce displacer es toda esa cantidad sobre el yo. Eso es lo displacentero. Pero entonces ahora estamos agregando un concepto que es el displacer. Dijimos dolor, trauma, dolor, angustia, dolor, displacer. Se va como abriendo la cuestión del dolor. Y nos queda este asterisco ahí pendiente del dolor físico y el dolor anímico. El displacer entonces va a hacer que toda la libido vuelva sobre el yo y no se pueda enlazar, no se pueda tramitar. Sin embargo, lo que dice Freud es que el dolor es anterior al mecanismo del placer-displacer. La instalación del principio del placer, de la vía del placer-displacer, como una manera de ubicarse y constituir la realidad, es posterior a la experiencia de dolor. Lo primario, lo más originario es el dolor. Y el dolor es lo que define el yo y el no yo. Por lo tanto, juicio de atribución y juicio de existencia. Defino lo que es del yo y lo que no es del yo, y luego voy a buscar eso en la realidad. Pero primero juicio de atribución y luego constitución de la realidad. El dolor marca, constituye, construye un adentro y un afuera. Todo esto es lo que vemos perturbado en la psicosis, gravemente perturbado en la psicosis. Entonces, el displacer ya es una tramitación posterior respecto al dolor. Lo que da displacer es que toda la libido se haya volcado sobre el yo. Y respecto de ese displacer, el aparato psíquico se puede defender. ¿Cómo? Mediante la huida. Spinoza, y Deleuze lo toma, dice que la ética es huir de los malos encuentros. Y es difícil. ¿Qué eso es la ética? ¿Qué son los malos encuentros? Lo que nos da tristeza. ¿Qué es la tristeza? Lo que disminuye nuestra potencia de actuar. Y la alegría es lo que aumenta nuestra potencia de actuar. ¿Quiénes son los especialistas en tristeza para Deleuze? La Iglesia, los políticos, los universitarios. No, yo no, porque me ocupo de ser lo más alegre posible hasta el punto de la bizarrería cuando doy mis clases en la universidad. ¿Por qué son especialistas en la tristeza? Disminuyen la potencia de actuar y el poder, bueno, les queda muy a mano, ¿no? Jauretche lo decía de un modo más peronista, diríamos. Un pueblo alegre, ¿no? Bueno, Spinoza dice, la ética es huir de los malos encuentros. ¿Cuáles son los malos encuentros? ¿Cómo me doy cuenta? Y él dice así, me encuentro con Pedro, me duele la panza. Me encuentro con Pablo, me da alegría. Tengo que encontrarme con Pablo, no con Pedro. ¿Por qué me voy a encontrar con Pedro que me duele la panza? Una y otra vez. Compulsión a la repetición, super yo, no sé, tendencia al castigo, habrá que ver. Pero la ética sería, si me encuentro con que me duele la panza, digo porque está la cuestión del dolor ahí, eso que nos da displacer. Por eso digo que el dolor está como muy articulado a la cuestión del cuerpo, ¿no? Bueno, respecto al dolor anímico y el dolor físico,
ahí la cosa se complica un poco. Hay dos como conceptualizaciones distintas, me pareció encontrar. Una es respecto al narcisismo. Cuando nos duele algo, el mundo entero se va a refugiar en esa muela que nos duele. Dice Freud, citando a un poeta. No nos importa nada, ¿no? Nos duele la muela, sobre todo los pies. Nos duele la muela, o los pies. Digo para decir dolores que son pavaditas, ¿no? Nos pusimos un zapato mal, estamos todo el día con cara de dolor del pie. Y casi no podemos pensar en otra cosa, además de pensar, ¿por qué me volví a poner estos zapatos si yo sé, ¿no? Que me aprietan, que me molestan, no me quedan grandes, me lastiman. Graciela no. Graciela, cuando hacemos la residencia y se había puesto algo que me molestaba, iba y se compraba otra cosa. Decir la verdad. Y venía vestida de otra manera. Bueno, no sé. Lo resolvía. Yo soy un poco más masoquista y puedo andar todo el día con una bota que, bueno, cara de dolor. ¿Por qué ese dolor? Esa es una vía. Todo el narcisismo se va a refugiar en ese punto que nos duele. Entonces, en esa vía, toda la libido se vuelca sobre el yo. Todavía Freud no dice tanto sobre la zona doliente. Esta distinción es muy interesante, porque una cosa es que toda la libido, toda la energía del aparato psíquico se vuelque sobre el yo, y otra cosa es que toda la libido se vuelque sobre la zona. ¿Por qué son cosas diferentes? Porque producen tramitaciones diferentes. Si toda la libido se vuelca sobre el yo, eso produce displacer. Y no es que toda la libido se vuelca sobre el yo y entonces ese yo está como más fortalecido para relacionarse con el otro. Está ensimismado. Por eso, momentos de dolor, ¿no? Hay que respetarlos. No sé si hay que forzar a hablar. Me acuerdo de algunas interconsultas, sobre todo en traumato, en cirugía, gente tan dolorida y uno tratando de, si hablar va a drenar, Freud dice desagotar energía, desagotar. ¿No? Muchas veces las metáforas a mí me hacen acordar algo como del lavarropas, las mangueras, esa gente que arregla el lavarropas. Hacemos un poco eso, cambiamos mangueras de lugar, desagotar esa energía. Si la palabra va por esa vía, sí, si no, no. Como que es tanto el dolor que no puede hacer otra cosa más que quedarse paralizado el yo por el dolor, porque toda la libido está volcada sobre el yo, no está pudiendo desagotar y la palabra no estaría sirviendo. Ahí. Entonces hay que ver en cada caso. Lo mismo con los duelos, que no es dolor físico, es dolor anímico, pero Freud dice acompañarlos. Acompañarlos, no dice analizar, acompañarlos. Hay una película que se llama Una vez en la vida. Es complicada. El marido de ella tiene una relación con la mujer del hijo de ambos. El pibe se suicida, el hijo de estos dos, Jeremy Irons y no sé quién, Juliette Binoche. El pibe se suicida. Cuando él vuelve, porque descubre la relación de su padre con su mujer, cuando Jeremy Irons vuelve a su casa y está su mujer, la mujer se está pegando contra las paredes. Se golpea contra las paredes. Entonces él le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y ella dice, el dolor físico frena el dolor psíquico. Es como un detalle muy ejemplar, ¿no? Y esa película es impresionante. No se las recomiendo porque es angustiosa. No la vean. Es buena. Ella, viste que avisa no traiciona. Juliette Binoche ahí le dice a él, a Jeremy Irons, antes de que la cosa empieza, los que sufrimos demasiado somos peligrosos. Bueno, pensaba en esto de los duelos, ¿no? Lo que dice Freud, acompañar pero no meterse. Me acuerdo muchas escenas acá en Evita de personas a las que se le morían familiares.
A veces nos mandaban, nos pedían que vayamos a ver a esa gente, a veces no, a veces íbamos. Me acuerdo muchas escenas. Incluso una especie de accidente que hubo, que se cayó una pared, se murieron varias personas y había una señora a la que se le habían muerto 2 hijos obreros y estaba en la morgue. Y la clínica de aquella guardia, que era puro corazón, nos pidió, porque yo era residente primero, segundo y algún residente mayor, que vayamos a verla. ¿Se imaginan esa escena? No teníamos nada que ver ahí, nada que hacer ahí. Yo lloriqueaba incluso, con lo cual molestaba más, ¿no? Pero la señora tenía una especie de dignidad y una cosa que decía, bueno, no molestar el dolor. Sin embargo, cuando se pide, cuando hay una demanda, sí. Cuando alguien pide, cuando alguien encuentra que la palabra es un modo de drenar esa energía que le está causando dolor, sí tenemos que ir. Si no, no, dice Freud. Podemos ir a hacer otras cosas, ¿no? Podemos ir a trabajar sobre la angustia que una situación de dolor causa en todos los profesionales. ¿De acuerdo? Muchas escenas de la guardia. El dolor en nosotros, ¿no? La angustia en nosotros, la tristeza en nosotros. Entonces, en esta distinción del dolor anímico y el dolor físico, vuelvo, hay dos vertientes. Una es que el dolor físico lleva la libido al yo y entonces reconstituiría el narcisismo. Freud se desdice de esto 10 años después en Inhibición, síntoma de angustia. Dice al revés. Habla de las neurosis traumáticas, de los accidentes, de las heridas físicas y dice que la herida tramita una cantidad, porque la libido va a la zona doliente y entonces extrae energía del yo y la lleva a la herida. Y ahí nos da otra indicación que es bastante frecuente cuando hay un accidente, una tragedia, que el que sale lastimado, ¿no? Tiene menos posibilidades de contraer una neurosis traumática que el que no tiene marcas en el cuerpo. Y dice que los que volvieron de la guerra, por ejemplo, con alguna marca en el cuerpo, tienen menos posibilidades de contraer una neurosis traumática, a nivel de la compulsión de repetición, ¿no? De lo que retorna intentando ser tramitado a nivel psíquico. La herida física atrae la libido y entonces extrae energía del yo. Y en ese momento, dice Freud, cesan, se ponen como entre paréntesis la melancolía y la esquizofrenia a partir de la herida física. La libido se reordena porque va a investir esa zona. Es interesante tener en cuenta esta vida donde alguna marca en el cuerpo permite tramitar mejor algo traumático. Algo traumático cuando no hubo posibilidad de una pronta angustiada. Me acuerdo de un paciente de 14 años que volviendo, en un viaje en auto, choca, el papá, la mamá, él y la hermana. Chocan con un micro a la vuelta de esas vacaciones, se mueren el papá y la mamá en el momento y la hermana queda muy mal, internada meses y él se baja caminando del auto. Y de ahí en más empieza una serie de acting donde se hace pelota, se lastima, se daña, se droga, lo agarra la policía, se corta, hace intentos de suicidio, hasta que algo se inscriba, ¿no? En ese momento los abuelos piden tratamiento para él. Y por otro lado, me acordaba de un paciente de la sala, a ver si ustedes se acuerdan, no sé si puedo decir el nombre, me parece que no, que hizo una apendicitis que hizo una apendicitis, un paciente que llega recontra descompensado a la guardia, paciente nuestro de la sala, se internaba muy seguido, alucinado, delirante. Bueno, empieza a decir que le duele la panza, que le duele
porque él decía todas cuestiones en relación al cuerpo, paciente esquizofrénico, que tenía tiros en la rodilla, que le habían hecho no sé qué en la cabeza. El hermano también había estado internado acá. Finalmente dice que le duele, y alguno de los médicos de la sala, haciendo una especie de función médica y no tanto de psiquiatras, van a revisarlo, evidentemente tiene una apendicitis el paciente. Lo llevamos en una guardia a operarse a cirugía al quirófano y el paciente salió compensado de esa cirugía. ¿Te acordás? Y los cirujanos decían, se los curamos. Y era verdad. Volvió con su cicatriz. ¿Te acordás, Cris? Ariel Galvano. No, sí te acordás. ¿Te acordás? Volvió compensado. ¿Qué quiere decir? Discurso organizado, el cuerpo bastante más armado, volvió con una cicatriz, armó una cuestión alrededor de la cicatriz, le habían extraído una parte del cuerpo, digo, le vino bárbaro. Le habían sacado algo que le sobraba. Y bueno, y los cirujanos nos decían, a su modo, ¿no? Se los curamos, mándenlos a todos, operamos apéndices y dedos, meñiques y curamos la esquizofrenia. Como esas cosas que van sobrando en la especie humana, se las podemos amputar y bueno, los curamos. Fue muy impresionante porque estábamos todos muy asustados, lo llevamos a quirófano todo vestidito, nosotros todos disfrazados. Y lo acompañamos pues todos teníamos miedo, aparte se ponía bastante agresivo por momentos, los cirujanos tenían un poquitito de miedo. Y entró al quirófano y lo despedimos y salió con una sonda vesical se llama aquella sonda. Bueno, salió con una sonda, entonces al momento de sacarle la sonda nos llamaron de nuevo para que cuando tuviéramos el paciente tenían miedo que se vuelva a brotar y empiezan las patadas. Entonces le van a sacar la sonda y estaban todos los cirujanos, no sé, los psicólogos varones, los psiquiatras varones haciendo... Y él así, ¿cuál? No sé, tomando sol en la playa, nada. Para mí fue recontra llamativo y cada vez que pienso en esto me acuerdo de esa situación. No para andar mandando operar a los pacientes, pero efectivamente la libido ahí fue a parar a la herida, que además había dejado una marca en el cuerpo, eso era muy interesante, y él armó una tramitación de esa cicatriz, de esa marca en el cuerpo, y había reordenado la energía, tanto a nivel del psiquismo, siendo un paciente esquizofrénico muy descompensado, tanto a nivel del psiquismo como del cuerpo. Se le armó otro cuerpo, se compensó. Y ayer, leyendo este apartado de inhibición síndrome de angustia, me encontré de nuevo con eso. Y tanto dice la melancolía como la esquizofrenia, ¿no? Se mantienen entre paréntesis cuando hay una herida física. Es muy interesante. Entonces, podemos pensar que algo del dolor físico puede anudar, estabilizar una estructura. Luego habrá que decidir a qué costo, ¿no? Muchas veces los pacientes se operan por sí mismos, digamos. Muchos pacientes hemos recibido amputados en la guardia, pacientes psicóticos. Una parte del cuerpo que les sobra y se cortan, y eso es complicadísimo. Entonces, que estabilice la estructura es en términos económicos, no terapéuticos, muchas veces. ¿Se entiende lo que digo? La libido va a parar esa herida y entonces más o menos el discurso se ordena, el cuerpo arma algún imaginario, hay algún lazo con el otro, ¿sí? Se estabiliza, pero ¿con qué costo se estabilizó? ¿Con qué riesgos? ¿No? En términos económicos digo que la libido se va toda para allá y deja de estar amontonada en el yo, entonces deja de causar displacer o fragmentación como en la psicosis. Entonces habrá que ubicar en qué casos el dolor físico puede anudar y estabilizar la estructura o desanudar la estructura.
es complicado porque el dolor físico es una contingencia. Nosotros no vamos a hacer doler a nuestros pacientes para que se estabilicen. No lo vamos a hacer, no lo hicimos nunca, ¿no? Creo yo. El dolor físico es una contingencia, pero también es impactante cuando puede ser una estrategia del paciente el dolor físico. Pequeñas incisiones, por ejemplo, pequeños cortes. Es impactante cuando nos encontramos con eso. Por ejemplo, el recurso al corte, ¿no? Que algo de esto habíamos estado hablando con Graciela. El recurso al corte en el cuerpo. Primero hay que interrogarlo mucho, porque no es siempre lo mismo. Se corta y ya con eso decimos todo. No, hay que ver por qué se corta, cómo se corta, cuándo se corta, para qué o para quién o para quiénes se corta. ¿Y cuáles son los efectos, los resultados del corte? Y esto solo lo vamos a saber si lo preguntamos, si no, no nos vamos a enterar. Y queda como se corta. ¿Por qué se corta? En muchos casos lo que yo estoy escuchando es buscando un dolor físico. Como si los umbrales que estamos necesitando para sentir el cuerpo estuvieran muy altos. Buscando un dolor para encontrar un cuerpo. Sentir algo. En esos casos, que a veces aparecen en las adolescentes como cierto denominador común, es que el dolor y la sangre, ¿no?, ubiquen algo del cuerpo como una unidad. Es a partir de que drena la sangre y aparece la sensación física del dolor que el cuerpo se puede armar como una unidad, como una síntesis. Falla a nivel de la imagen. Entonces, si hay falla a nivel de la imagen, hay falla a nivel del amor del otro. Esto, en el fondo, es lo único importante. Como la experiencia del inicio es el dolor, lo único que necesitamos es amor. Ya lo dijeron unos hace mucho. Como en el inicio hay dolor, lo único que nos arma es el amor del otro. Ahora me acuerdo de una paciente de la sala que decía, amor de madre, lo demás es aire. Claro, tenía una madre de aquellas asfixiantes, espantosas. No me refiero a ese amor, no me refiero al extraño, me refiero a un amor que esté en relación a la castración, a lo otro, a la diferencia. Un amor que tenga en cuenta algo de lo imposible de decir. Entonces, falla a nivel de la imagen, intervención a nivel de lo real del cuerpo. Intentando armar una imagen. ¿Cómo se arma una imagen? ¿Cómo hacemos para creernos que esa imagen que vemos más o menos en el espejo, en la mirada de los otros, en que alguien por suerte después de tantos años te reconoce en el pasillo de Levi y dice Tomasa? Eso es un espejo. Bueno, todavía entonces me parezco a aquella persona que era. Eso es el espejo, eso es la imagen, ¿no? ¿Cómo hacemos para creernos esa imagen? Voy a terminar con dos cuestiones. El cuerpo no nos es dado de entrada. Lo que nos es dado de entrada es el organismo, mal que mal, o bien que bien. Con algunas determinaciones, varias, a veces con algunas determinaciones muy fuleras, que habrá que ver, ¿no?, que cómo se arma una imagen a partir de eso. Eso nos es dado de entrada. Con eso no alcanza. Es el hospitalismo. Si el organismo, lo dice Freud en Introducción al Narcisismo, y además lo sabemos todos y lo sabemos cualquiera que haya trabajado en el hospital y lo sabemos desde siempre. Si el organismo lo dejamos tirado, alimentado, con una temperatura más o menos adecuada, pero no le hablamos, no lo miramos, no lo acariciamos, se muere. Lo dijo Escardó y por eso hizo entrar a las mamás, a Neo, ¿no?,
para que estén con sus bebés. ¿Por qué? Porque mejoraban más rápido los bebitos. Descartó en el hospital. Entonces, que el organismo solo no anda, está claro. Lo sabemos desde muy chiquitos y lo sabemos siempre. Tampoco es que ahora que somos grandes, porque Freud habla del desamparo y de lo vulnerable del sujeto hablante, pero no es algo que se resuelva con la edad. Yo creo que se agudiza con la edad. Que hay una edad donde uno se siente más omnipotente. A medida que pasan los años, uno cada vez necesita más del otro, no menos. Más de la mirada del otro, de la palabra del otro, de esto, ¿no? Del encuentro con los otros. Cada vez más. Y Freud lo dice, no hay maduración para el desamparo del cachorro humano. Eso no se madura, uno no se hace grande de eso, ¿no? Entonces el organismo es lo que viene dado de entrada, el cuerpo es lo que se construye. Uno no es un cuerpo, tiene un cuerpo. Finalmente, diría yo, uno tiene un cuerpo. Finalmente, y no por la cuestión cronológica, ¿no? Construye un cuerpo, pero lo que se construye del cuerpo es la imagen. Hay dos modos del dolor, entonces, ahí que hay que escuchar en la clínica. El dolor físico es el que rompe las barreras del organismo y a veces puede tramitar la energía libidinal psíquica. Esta articulación es la que me interesa entre el orgánico y el psiquismo. El dolor físico puede tramitar algo que en lo psíquico puede ser traumático porque es un exceso. Y esto es lo que estamos escuchando también, que la imagen del cuerpo está tan como una frazada corta, ¿no? Está quedando tan chingada la imagen del cuerpo que aparece el dolor físico como modo de sentir y armar un cuerpo. Donde ha fallado ¿qué cosa? La mirada del otro. Tener un cuerpo, entonces, nos permite también registrar el dolor, porque hay otra cosa que me estaba olvidando. En patologías muy graves, no hay dolor. Quiero decir, no hay registro del dolor, ¿no? Yo trabajé en una institución con niños chiquitos, muy graves, y había un chiquito que después de apagar la hornalla, si uno se descuidaba, pasaba la lengua por la hornalla hirviendo. La lengua se le quemaba, pero él no se retiraba de eso. Había un compromiso orgánico gravísimo en ese nene y, bueno, era gravísimo, pero ahí no había registro del dolor. Hay dos vertientes. Cuando hay registro del dolor y el dolor sirve para estabilizar la cantidad en el aparato psíquico, y cuando no hay registro del dolor. Y entonces el no registro del dolor aumenta lo traumático para ese psiquismo. ¿Se entiende lo que digo? Dos vertientes distintas. El dolor físico puede anudar, estabilizar la estructura, porque la energía va a parar allí y entonces organiza la libido en el yo y en el cuerpo. Pero hay otras patologías donde no aparece nada del dolor, como registro aunque haya dolor físico, ¿no? ¿Por qué? Porque ese sujeto no tiene un cuerpo y hay que armarle un cuerpo. Entonces se puede lastimar, dañar, sin sentir el dolor. Si el dolor, y yo ya los dejaría hablar a ustedes ahora, si el dolor es aquello que nos constituye, lo que permite el registro del dolor, anímico o físico, es la presencia del otro. El dolor nos constituye, pero el otro de los primeros cuidados y el otro de los segundos, terceros, cuartos y quintos cuidados, el otro a lo largo de toda la vida, es el que nos permite inscribir ese dolor, anotar ese dolor. A veces alcanza con habilitar a una persona a que diga que le duele, ¿no? Creerle que le duele, que alguien se ocupe de que le duele. Dos vertientes de nuevo: habilitar y darle lugar al dolor físico, y habilitar y darle lugar al dolor anímico. Y luego las
las relaciones entre sí. Cuando no hay angustia, esto es bastante exasperante, ¿no? Cuando alguien dice, no, como que no hay demanda o pedido de un tratamiento, de un psicólogo, de un analista porque no está angustiado. Cuando no hay angustia, lo dice Freud, por si necesitamos que alguien nos sostenga en nuestra cita. Cuando no hay angustia, hay dolor, así que es más grave. Hay dolor cuando no hay apronte angustiado. Los casos más graves, más complicados y también que más nos han enseñado, creo, son esos pacientes que vienen desafectivizados, entre comillas, y te cuentan desgracias espantosas sin una pizca de afecto. Nada, como si nada. Antes de suponerle maldad, ¿no? Porque estamos en una época que el otro es malo por definición. Antes de suponerle maldad y cosas espantosas, habrá que suponer que es tanto el dolor que no se angustia. Y que es tanto el dolor porque no ha habido ningún otro. Nosotros somos, si podemos, y ojalá que podamos, que sigamos pudiendo, esos otros que van anotando el dolor. Que van anotando el dolor. Escribiendo, le duele, ¿no? Me hizo acordar a los pediatras, al pediatra de mis hijos. Te duele. Y si él dice que le duele, ya algo apaciguó. Firma ese dolor. Eso le da estatuto de sujeto y de singularidad. Nosotros estamos para eso. Le duele. Bueno, yo dejaría y daría lugar, ¿sí? ¿Me parece? Los escucho. Preguntas, comentarios. Bueno, yo tengo una pregunta o comentario. Y te toca a vos. No, yo me quedé con varias cosas. Me acordé de un montón de pacientes, no necesariamente lo mismo, pero me acordé. Pero pensaba en algo de lo último que vos dijiste en relación al dolor y el registro. Hay dolor, pero no hay registro, dijiste en algún momento, ¿no? Del dolor. Sí. Y me cuesta pensar cómo sería un dolor sin registro del dolor. Aunque uno de afuera diría algo grave está pasando, si el chico pasa la lengua por la hornalla y no le duele, ¿no? O no dice que le duele, pero no da cuenta que le duele. No huye. No huye. No se aparta así. Pero ¿cómo sería eso de un dolor del que no hay registro? ¿Puede ser? ¿Un poquito más? Sí. Claro, ¿cómo sería un dolor del que no hay registro? ¿No? ¿Quién registra el dolor? El otro. ¿Qué clase de cuerpo había ahí? Él no registraba, se le había quemado la lengua. No es que no tuvo un acto de huida, ¿no? No, como si no funcionaran ahí los mecanismos neurológicos, orgánicos, para sacar la cara. Hubo que sacarlo, ver que la lengua estaba quemada, nombrar eso como dolor. Entonces, ¿quién dice que hay dolor? El otro. ¿Quién dice que hay dolor? En algunos casos, ¿no? Cuando no hay constitución de un cuerpo, ¿quién nos dice que duele? Eso duele. ¿Quién pone la señal de peligro cuando aún no se constituyó el cuerpo? El otro. Por eso pensaba que una función nuestra de la salud, ¿no?, es anotar el dolor. Incluso cuando no aparece para nada. Me acuerdo de una entrevista cuando yo era jefa de residentes, de una señora que viene a contarnos que se le murieron 2 hijos de bebés de muerte súbita. No se le movía un pelo. No había ahí la reacción esperable. Hacía poco tiempo, esas cosas, ¿no? ¿Quién dijo qué dolor? ¿Qué tristeza? Nosotros. Y entonces al nombrar eso como tristeza, creamos un cuerpo. En la sala, en algunas excitaciones psicomotrices, tengo miedo. ¿Quién decía tengo miedo? Nosotros. ¿Para qué?
para escribir el miedo que el paciente parecía no tener. El único asustado es el paciente en una situación psicomotriz. No, nosotros también, pero digo sin duda. Pero el más asustado es el paciente. A mí, no sé si estábamos, mi primera guardia me temblaban las rodillas. Yo sentía raro porque pretendían desatar a una paciente que estaba contenida y yo decía, están locas estas. Me desataron, me cagar a palos a todos. No pasó nada. Pero a mí las rodillas me hacían ruido así. Yo sentía que se escuchaba, que la paciente iba a escuchar. Miedo muchísimo, pero más miedo el paciente. Entonces, ¿para qué decíamos qué miedo? Tengo miedo. Me duele, ¿no? Alguna situación que te agarran del pelo. En el fragor de la cuestión, no es tan intencional, te pegan. Me duele. ¿Para qué? Ahí se anota algo del cuerpo, del afecto, del dolor. Es el otro el que anota algo de eso. Y me parece que eso puede ser incorporado por un sujeto que se constituye cada vez. Yo al principio hablaba de la constitución del sujeto en tiempos instituyentes. Esto sucede cada vez. Esa es nuestra apuesta. Que cada vez alguien nos venga a decir de su dolor singular, de su tristeza singular, de su detalle, de su cuita. No, los pacientes dicen, no, esto es una boludez. Esa boludez nos interesa. Ese detalle. Cada vez ahí se constituye un sujeto que intenta tramitar el dolor. El dolor que constituyó su existencia y los dolores, que son suplencias de aquello. Me acuerdo de un matrimonio que me consulta 3 o 4 días que fallece su hija bebita, ella pediatra. Ella muda. El que hablaba era el papá de la beba. Ella muda como un animal herido. Esta era mi imagen. ¿Vieron los animales cuando se lastiman que se apartan? Y no podés acercarte mucho. Como un animal herido ahí, como más allá. Y el muchacho acá hablándome. Ella muda. Lo único que dijo en un momento fue, salvé tantos pibes, a ella no la pude salvar. Él hablaba. Ella no decía me dolía, o estoy angustiada, no lloraba. Cuando termina la entrevista, yo digo, qué tristeza, y además se me movía la pera. ¿No? Claro signo de estar por llorar, se me movía la pera cuando me hablaban de la beba. Cuando termina la entrevista yo le digo, me acerco a ella, no mucho, porque me acerco un poco y le digo, qué dolor. Y ella me dice, ¿tenés hijos? Yo le digo, sí. Tenía ya mis hijos. En la puerta, cuando vamos saliendo, el papá de la beba hablaba, tenía proyectos, decía, ahora hay que hacer un viaje, ahora. Y ella, íbamos saliendo, abro la puerta y ella me dice, tengo potasio en mi casa. Potasio, ¿no? Una inyección de potasio que puede matar. Tengo potasio en mi casa. ¿Me mato o no? ¿Qué te parece? Y yo le digo, me parece pronto. No, me dice, ¿te parece mal o bien? Yo le digo, ni mal ni bien, me parece un poco pronto. Fue lo único que dijo. Vino después, vino bastante. Todo el primer tramo muda, animal herido. El dolor ahí te deja sin recursos. No es, che, qué raro, no está angustiada, no llora, no va a la iglesia, no va al cementerio. Una especie de normalidad de lo que habría que hacer cuando uno pierde el objeto, ¿no? Que la reacción es el dolor, decíamos con Freud. Tanto dolor que no había palabra, tanto dolor que no había imagen, tanto dolor que no había escena, tanto dolor que no había angustia. Eso era. ¿Cómo se aprende que algo duele? Porque alguien te lo dice. Te va a doler. Ojo, no, te va a doler. Alguien pone la señal, ¿no? Alguien indica la señal y así arma un cuerpo.
ocupa de las marcas o de la representación. Mirá qué suspicaz. Sí, entonces, digo, con esto que vos decías, por ejemplo, en esta paciente que estabas contando, donde ahí es todo, Marca. Por ahora es marca, todavía eso no hizo huella, ¿no? Es la pérdida de su bebita, marca, puro dolor, no hay reproducción de la vivencia de dolor, todavía no hay huella, todavía no hay un afecto que condice, no sé cómo se dice, con eso. A mí me gusta pensar que el analista, como dice Lacan en el seminario 25, porque cuando uno busca algo al final lo encuentra en general, salvo unas cosas que no las busca y no las encuentra, pero cuando uno va a buscar, uno piensa una cosa a veces, ¿no? Y después la busca en autores para poder citarlos. En el seminario 25 Lacan dice que el analista es el que sabe leer de otro modo las marcas de un sujeto. Yo creo que nos ocupamos de las marcas. Las marcas que nos permiten hacer huellas nuevas. Huellas nuevas. La internación en el Evita, en la sala, deja huellas nuevas. De marcas muy dolorosas. Y el otro día me contaban, ¿dónde era? En el Alvear. Vino gente del Alvear a supervisar. ¿Cuál era el motivo de la supervisión? La paciente se quería quedar en el Alvear. No quería ni loca ni borracha volver a su casa. Muchas veces nos ha pasado eso acá. Se tramita de otro modo aquellas marcas. Se arman nuevas representaciones, nuevas ideas sobre algo que es una marca. Todos tenemos marcas. ¿Para qué sirve el análisis? Para leerlos de otra manera. La marca no cambia. Lo que hacemos es leerlo de otro modo. La marca es la marca, nos cambia la interpretación de esa marca. Posicionarnos de otra manera. Yo creo que ahí el analista, como el que sabe leer de otro modo, digo analista y pienso en toda la gente que se ocupa de la salud, ¿no? Hay intervenciones que vienen de clínicos, por ejemplo, de médicos clínicos, que leen de otro modo, ¿no? Cosas raras, encuentros raros, que leen de otra manera, que leen alegremente una marca. El analista es el que sabe leer de otro modo. ¿Cómo lee de otro modo? Lee con alegría. Con alegría quiere decir potencia la capacidad del acto del sujeto. Del acto del sujeto. No es algo ni heroico ni de la hazaña, son boludeces, como dicen los pacientes. No, te voy a contar una boludez. Y nosotros también decimos muchas boludeces. No, a mí me parece que esto podrías hacerlo así. Bueno, es eso nomás. Ni más ni menos. Uno sabe de su propio análisis las marcas que ha podido leer de otro modo, ¿no? Que le permiten eso, ¿no? Llevar una relación a lo imposible, a la muerte y al dolor como con cierta alegría. No tener las marcas de la muerte, del dolor, de los duelos, de las pérdidas, de las tristezas, del mundo que no se pudo cambiar. Eso sigue estando. Bueno, se va leyendo con otra alegría, con otra soltura. Creo que se trata de leer las marcas y que sobre todo hay presentaciones clínicas que nos muestran que cuando te querés meter con las huellas no pasa nada. Cuando intentás trabajar todo el tiempo con las huellas, quiero decir con lo simbólico, quiero decir con la palabra, que no es por la vía de cuéntenme su papá y su mamá. Eso viene después, primero hay que trabajar acá, ¿no? A una paciente, por supuesto de Levita, me decía, ¿vos qué querés de mí? Yo soy una villera. Sí, eso te acordás. ¿Qué me estás pidiendo? Soy una villera. Y le decía yo, ¿qué es decir villera? ¿Qué me tendría que dar como una cosmovisión? ¿Qué villera? No era con las huellas. La huella era, yo soy una villera. Respecto de una marca, ¿no? Había leído así. ¿Quién había leído así el estrago materno? El no cuidado.
el encuentro con un analista, el encuentro con alguien que se ocupe de la salud. A mí me parece que nosotros hacemos eso, nos ocupamos de salud. ¿Qué es la salud? La salud es el deseo. Con la gente que se ocupa de la salud puede ser un nuevo modo de leer. Y la verdad es que los analistas somos los más, podemos llegar a ser a veces los más expulsivos respecto de eso, ¿no? Como juzgando a lo que se presenta, ¿no? Yo a veces les digo a los residentes o a los concurrentes, no sé, o a los alumnos en la facu, yo no conozco muchos dermatólogos que vos vayas con tu lunar y te digan, este lunar te lo debes haber hecho por malo que sos, porque tomaste mucho sol, porque sos jodido. Yo este tipo de lunares no atiendo. Sí, bueno, yo fui a hacerme este lunar y me quisieron poner botox. Y dije, no, señora, gracias. No, déjeme tranquila. Pero más o menos me dijo que el lunar. Y sí he escuchado analistas que dicen, no, acá no hay demanda, ya no hay no sé qué, no cumple con los requisitos. Es un medio raro. Tantos requisitos. O cuando te quieren derivar un paciente te dicen, es muy interesante. ¿Qué carajo? ¿Viste? Yo tengo un paciente interesante. Que tiene que ser interesante somos nosotros. No, es muy interesante, es no sé, inteligente, no sé qué cosa. Leemos las marcas entonces. Bueno. ¿Qué podés decir del dolor en la perversión? Nada, Lidia. Absolutamente nada. ¿Y vos? Nada, por eso te pregunto. ¿Qué sé yo? No sé, puede inventar algo. Puede inventar algo. A mí la perversión, ustedes seguro me van a interpretar, pero es como, no me interesa absolutamente nada a mí la perversión. No sé, será una inhibición, quizás debería funcionar, se verá, pero no me interesa, es como una estructura que no existe. Digo una cosa rara, digo así de sobre todo lo que pienso, ¿no? Como si fuera una especie de cuestión teórica. Sí, los psicópatas, estoy supervisando a la gente que labura en la cárcel. Claro. Gente muy mala, sobre todo. Gente horrible, esa gente. Pero no sé si podría decir son perversos, ¿no? En el sentido de, a ver, porque ¿qué es la perversión? Porque nosotros intentamos enseñar un poco de la perversión en la facu, el posgrado también, con Fabián Sherman. Hay como una cosa sobre la perversión. Yo no sé nada de perversión, pero puedo repetir como la cuestión teórica, esto de hacerse objeto del goce del otro, ¿no? Como completar al otro. Entonces el perverso es el creyente, que cree que el otro puede tener su objeto, cree que el otro puede volver a reintegrar su objeto y que es él el que se lo puede brindar. A veces esas prácticas perversas incluyen la cuestión del dolor, ¿no? Porque lo que Freud planteaba era que era como el traspasar el umbral del dolor, la vergüenza, el pudor. Me parece que en esa vía que yo nunca escuché un perverso, sí rasgos perversos, sí conductas, prácticas perversas, pero no que como no perverso de verdad, que donde vos empieces a cuestionar un poco no aparezca la cuestión de la división del sujeto, más la neurosis, digamos, o una psicosis compensada en una impostura perversa. El dolor muchas veces forma parte de eso. Me acuerdo ahora de un paciente que trajeron el otro día. Bueno, horrible el caso, horrible todo. Era abuso sexual, pero además torturas al hijo de la mujer. Negro. Por eso está preso. La verdad que no sé. Quizás sea en esos casos donde algo del dolor del otro compensa, ¿no? Drena. Pero no lo sé. No lo sé. Y ya les digo, me ha pasado esto. Cada vez que he pensado será un perverso, termina como
armándose en transferencia o la neurosis o la psicosis compensada en la perversión. No sé, en la clínica de ustedes, en la práctica de ustedes, ¿cómo es esto? No me he topado con eso, por suerte, en cierto sentido, ¿no? La verdad que no lo sé. Sí, está. Bueno, primero agradecerte que hayas venido y decir esto que puedo decir del hospital y de que por ahí lo que sos, yo lo que viste acá, a mí me hace sentir como mucha alegría y con un orgullo decir a alguien de la familia que se fue con lo que uno cree son 2 o 3 cositas, vuelve con todo esto. Che, dice Graciela, ¿qué 2 o 3 cositas? Gracias. Después esto de, por ejemplo, lo que vos decías de la autoconservación como algo que no es individual, pero lo que yo me quedaba pensando es que, por ahí, actualmente, el sistema sí nos hace, quiere vender que es individual, y esto es algo con lo cual trabajar y peligroso. Sí. El sistema sí te quiere vender que uno solito puede. Sí. Y lo otro que decías, como bueno, en la actualidad el amor podría ser lo traumático. Sí. ¿No? Y esto la gente se manifestaba con cierto pudor a la hora de decir que amaba. Pero yo veía como otra vertiente en la cual se banaliza el amor y están los que aman cualquier cosa, sí, aman todo, y están los que no amando dicen yo lo amo. Sí, sí. Y eso también hace que se pierda esta cuestión del amor como curador, porque uno empieza a perder la brújula del amor. ¿Dónde caracteriza el amor? Si se ama lo que no se ama, si se ama todo. Sí, lo pensé cuando lo decían. Una especie de moda también del te amo, ¿no? Una cosa así. Te amo. Sí, yo amo. Camisetas son yo amo. Claro. ¿De qué me habla? No, te amo. Amo tal cosa. Amo no sé qué. Sí, lo que sea. Hay sí, y cualquier cosa. Puro palabrerío, digamos. Claro, te hace creer, decías vos, que solito uno puede, ¿no? Ubico el dolor en esa vertiente, donde se trata de ser individuo, eso es algo imposible y eso también duele. ¿Cómo yo no puedo? Viste que hay muchas consultas que tienen que ver con esto. ¿Por qué yo no puedo? Porque no se puede. Porque no se puede. ¿Vos quién te crees que sos? No se puede, no se puede, no se puede y nadie puede y vamos viendo cómo hacemos. Te hace creer que la salida es individual y que si vos no podés es porque sos un pelotudo, no porque no se pueda, ¿no? La salida nunca es, ni va a ser, ni fue individual. No, es imposible. Me acuerdo de una canción de Pachi Albión, es una antigüedad, un vasco. Pachi Albión, búsquenlo. Padre se llama la canción. Le agradece a su papá que le enseñó que la salida jamás va a ser individual, ¿no? Me acordé de eso. Entonces, respecto del amor, por un lado, claro, porque hay que distinguirlo del amor. Es el amor respecto del narcisismo, y entonces amo todo lo que me devuelva imágenes y esté en espejo, y más bien me distancie de la posibilidad del dolor. Pero me distancie de la posibilidad del dolor de un modo bobo, ¿no? De un modo tonto, de un modo muy narcisista. Incluir en los tratamientos que hay dolor y que hay conflicto está siendo una cosa que hay que remarlo así. Yo hablo del amor ese, el amor que incomoda, el amor que puede resultar traumático, es el que nos confronta con la falta de qué, de garantías. El amor como pura apuesta, no sé cuánto va a durar, no sé si va a durar, no sé si va a ser correspondido, como cualquier amor, ¿no? Los hijos, los amigos, la pareja, el oficio. No sé si es amor. Exacto. El paciente creo que era Ariel. Sí, el paciente es Ariel. Con un hermano psicótico. Sí,
y el papá, ¿te acordás? El papá también divino. El paciente es Ariel. Sí. Sí. Esos pacientes que, bueno, nos enseñaron todo. Y en otro momento era un paciente tuyo que estaba en la sala, Uriel. ¿Te acordás? Ese amor es el que conlleva la castración. El que nos hacía, ¿qué carajo hacemos con esto? No, el amo mi carrera. ¿Qué es esa pelotudez? Si te da problemas tu carrera, tu profesión, tu lugar, tu oficio, te da problemas. No es amo, es... No, ahí me parece diferente. Está como de moda lo del amor. No hablo de ese amor. Es ese amor de taponar la castración, no de enfrentarse con eso. Y además es lo amo y a los 2 minutos aman otra cosa. Pueden cambiar hasta de equipo de fútbol. No se puede cambiar para mí. Eso me parece. ¿No? Las minas que cambian de equipo de fútbol. Sos de Boca, sos de Boca. No importa si eres de River o San Lorenzo. Sos de Boca. O de River o de San Lorenzo. Pero... Te aprovecho que viniste. Bueno, lo que yo quería comentar, no sé si es muy pertinente, como diría una compañera mía, pero escucharte en esto del dolor y del amor, ¿no? de las dificultades con las que uno se encuentra en su trabajo, y me hacía acordar mucho a lo que es el trabajo diario con el dolor del otro, ¿no? Yo, en este último tiempo pertenezco a un equipo de paliativos, entre otras cosas, ¿verdad? Y entonces, bueno, uno está como todo el tiempo muy de cerca con situaciones de angustia, de tristeza, de dolor, de desgarro. Tremendo. ¿No? Tremenda. Y al escucharte en relación a esto del amor, quería comentar, bueno, compartir lo importante que creo que siempre supe que lo era, pero ahora tal vez un poco más, del trabajo con el otro, ¿no? De cómo eso le da como un revestimiento amoroso, diría, a la situación, ¿no? El trabajo en equipo, y creo que esto también tiene que ver con lo que se decía de la autoconservación, que nunca es solo, ¿no? No sé, como que se me ocurrió pasarlo a este otro plano también, porque bueno, también estamos nosotros en esa escena, ¿no? En esa escena doliente. Y bueno, como uno se posicione ahí, tal vez es muy diferente si está con otros, que coincido con vos, que muchas veces no siendo analistas tienen intervenciones maravillosas y más de una vez, hasta puedo decir descanso en mis compañeras de otras compañeros, cura también, ¿no? En el equipo. Bueno, nada, eso, compartir eso. Sí. Sí, es la única manera. A veces dicen esto de que en el consultorio uno está tan solo. No, estás con el paciente. Estás todo el día con gente al final. ¿Querés estar un ratito solo? Paliativo es una palabra, ¿no? Paliativo respecto y del agujero más agujero que puede haber, ¿no? Del verdadero, verdaderísimo que es la muerte. Hay modos y modos de morirse, ¿no? Como hay modos y modos de vivir. Hay modos y modos de morirse. Acompañado, pareciera que, por lo que he visto, es un poco mejor. ¿Qué pasa con los que acompañan a los que acompañan, ¿no? Me acordaba de Ulloa, la novela clínica psicoanalítica, cuando habla del dolor de la gente que trabaja en salud y en salud mental, y de la encerrona trágica, y de la tristeza, y de, ¿cómo le dicen? El burnout, ¿no? Quemados, es eso. Cabeza quemada. Cabeza quemada. Bueno, a mí me parece que la única manera de contrarrestar esos efectos es con los otros. La única manera. No hay otra manera.
aún peleándose con los otros o discutiendo, no importa, eso también arma equipo, ¿no? Y que además pienso que no hay manera de laburar, que uno está solo cuando labura también, ¿no? Porque tiene todo un bagaje. Ahora, cuando puede charlar con el otro, cuando puede descansar en el otro, cuando el otro es un equipo, ¿no? Se reparte, me parece que lo que se reparte ahí en estas situaciones tan dolorosas también, es como la transferencia, que se reparte un poco y entonces, como en la sala, se reparte la transferencia y es mejor que cuando tenés eso dirigido. Pues yo digo, yo no estoy sola en el consultorio, yo estoy con mi paciente. Que si pues yo estoy con mi paciente y después estoy con grupos todo el tiempo de laburo, de pensar cosas, ¿no? Pero me parece que la transferencia, que es muy pesada, es directa cuando no hay los otros en los que alguien puede descansar. Porque la transferencia no solo es del paciente con su médico, con su psicólogo, con su enfermero, con el cura, ¿no? No es solo del paciente hacia nosotros, sino de nosotros, entre nosotros y con el paciente. ¿Se entiende? Como que esa red transferencial nos sostiene más o menos vitales frente a situaciones que son de la muerte. En el corazón del laburo que hacemos está la muerte. El dolor es la reacción frente a la pérdida del objeto. Es la muerte del objeto. Eso es el dolor. Muerte porque murió, muerte porque se fue, muerte porque dejó de existir para nosotros. Pero está eso en el corazón de la cosa. A veces más nombrado, paliativos, ¿no? Poniéndole paliativos a lo imposible de paliar. Pero no, es como surciendo cada vez algún borde para eso, ¿no? El buen morir. Sí, claro. No, y pienso que un cura cuando es piola, si ellos no saben de eso, bien, ¿no? Lacan decía, la iglesia, las religiones, son los que mejores han sabido hacer con el agujero en la estructura, con el agujero en el universo, ¿no? Cuando saben hacer. Vamos redondeando. Les recontra agradezco la invitación, la interlocución, la mirada.